Estamos hablando hoy de las alianzas patológicas familiares. Las alianzas patológicas familiares son el pan nuestro de cada día, lo vemos en las consultas, incluso en ocasiones pasan inadvertidos y debemos ver las alianzas como una necesidad del ser humano para poder vivir. Como mismo somos seres biológicos, somos seres psicológicos y también somos seres sociales y establecemos alianzas con las personas que generalmente están motivados por intereses comunes, porque generalmente hay puntos en común que nos permiten aliarnos y dirigirnos hacia objetivos que también sean comunes para ambos. Al final, así pueden terminar, por ejemplo, las relaciones de amistad, se puede terminar, por ejemplo, en relaciones de parejas, pero cuando se trata de alianzas patológicas, estamos hablando de un tipo de alianza que en muchas ocasiones se establecen dentro de las familias y generan consecuencias que en muchas ocasiones pasan inadvertido, pero cuando esto no se detecta a tiempo, puede generar grandes males dentro de la familia, incluso trastornos mentales en las personas que son víctimas de estas alianzas patológicas y en muchas ocasiones incluso las personas que están a cargo de o tienen la responsabilidad de que estas alianzas patológicas no se estructuren, no se dan cuenta. Cuando estamos hablando de alianzas patológicas, estamos hablando de la coalición estable. Para poner un ejemplo, la coalición estable es una alianza patológica que se da entre dos o más personas de diferentes generaciones con la intención de hacerle daño a un tercero. Podemos poner el ejemplo en una familia donde existen quizás 3 hermanos y estamos viendo que desde que son pequeños existen, por ejemplo, hermanos de diferentes generaciones, diferentes edades y quizás 2 de ellos se unen para jugar, para compartir y uno de los hermanos se queda quizás aislado. En ocasiones los padres no se percatan de esto y consideran que son cosas de hermanos. Es muy frecuente ver en la consulta cómo nos dicen cuando uno pregunta, bueno, ¿cómo es la relación entre los hermanos? Dicen, no, es normal, como todos los hermanos discuten, pero es importante destacar que las discusiones entre hermanos no la podemos ver siempre como algo normal. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos se pueden crear este tipo de alianzas que son patológicas, donde uno de los hermanos se siente rechazado, no le permiten, por ejemplo, tener lugar para jugar o para compartir o para tener espacio en conversaciones entre ellos y podemos ver con frecuencia que existe uno de los hermanos que generalmente puede ser el que se queje o el que llora o el que responda con patrones reactivos violentos hacia los otros y en ocasiones los padres en el momento de tomar un correctivo generalmente culpan más a unos que a otros y esto va generando que los hermanos que se ponen de acuerdo para aislar al otro hermano, por supuesto, generalmente crean incluso estrategias para culpar al otro, para que culpen al otro hermano y en la medida que van creciendo, esto puede generar no solamente tristezas en el hermano que está sufriendo. No vamos a hablar de bullying, estamos hablando aquí de una alianza patológica. Estamos hablando de 2 hermanos que se ponen de acuerdo para hacerle daño a un tercero, que en ocasiones es muy frecuente, por ejemplo, en el hermano que nació primero y ya tiene, por ejemplo, 5 o 6 años de nacido y no está preparado para que otros hermanos nazcan y cuando tiene que pasar por la crisis del nacimiento del hermano, donde la mamá tiene que dedicarle más tiempo al hermano menor, donde quizás en algunos momentos no se dan cuenta, pero quizás el hermano menor nació siendo enfermizo y genera que los padres tengan que dedicar más tiempo, esto va generando resentimiento en el hermano mayor y si nace un tercero, en ocasiones entonces pueden crearse estas alianzas por tratar de dañar al hermano menor, incluso puede ser entre hermano mayor y hermano menor para dañar al del medio por determinadas características, porque a veces entre los hermanos pueden ser que uno de ellos destaque más que otro en cuestión, por ejemplo, de carisma o de inteligencia, o a veces los padres no se percatan y hacen comparaciones entre los hermanos y esto va generando resentimientos, pero la coalición estable, estas alianzas que son patológicas, en muchas ocasiones generan incluso hasta trastorno de rivalidad entre hermanos y son situaciones complejas. Aquí estamos hablando nada más de los hijos, pero vamos a hablar también de las alianzas patológicas que se dan entre padres con hijos en
función de hacerle daño, por ejemplo, a la mamá. Doctor, cuando hablamos de alianza siempre es por fortalecer. En este caso se fortalecen, pero negativamente. Efectivamente, o sea, aquí la fortaleza se crea siempre en las alianzas patológicas. Hay una cabeza pensante, o sea, hay una cabeza pensante que es la que trata de buscar una ganancia secundaria para tratar de salir ileso en algo o tratar de lograr algo que es lo que generalmente le conviene. Entonces, por supuesto, hemos visto en ocasiones que cuando estamos, por ejemplo, en un centro de trabajo y quizás existen 2, 3 compañeros que se llevan mejor y quizás no nos dan espacio para poder ser parte del equipo, o generalmente nos están devaluando, descalificando, nos sentimos mal. Así mismo sucede dentro de las familias. Tenemos, por ejemplo, con mucha frecuencia chicos deprimidos o hijos deprimidos, donde los padres no se han percatado que existen alianzas patológicas entre los hermanos, o en ocasiones, por ejemplo, podemos ver que en padres donde no existe una adecuada relación, pero que viven bajo el mismo techo, en ocasiones, por ejemplo, al existir diferencia en cuanto a ponerse de acuerdo a los estilos educativos, los padres establecen alianzas con sus hijos y sin darse cuenta en ocasiones dañan a un tercero. Podemos ver, por ejemplo, a una mamá que está esforzándose quizás porque la casa se mantenga limpia, porque los hábitos, por ejemplo, que debe tener el niño sean los adecuados, y sin embargo el papá que no está de acuerdo con esto y que le conviene en muchas ocasiones que su hijo siga su patrón, en ocasiones, por ejemplo, desautoriza a la mamá. En muchas ocasiones, por ejemplo, puede descalificar a la mamá con relación a determinadas actitudes que pueda tener, y hemos visto en consulta madres deprimidas por esta causa. O sea, tiene problemas va a aumentar problemas de conducta, puede darse el caso. Efectivamente, generalmente cuando se establecen alianzas patológicas, por ejemplo, el padre que es permisivo con el hijo y el hijo salía al padre y en muchas ocasiones ofende incluso a la madre delante del padre, o quizás cuando el papá no está, no respeta a la madre, o estando el papá, por ejemplo, se siente con el poder para desobedecer a la mamá o ofenderla. Generalmente son chicos que crecen con trastornos de personalidad estructurados, y son los chicos que después, cuando comienzan a pasar a otras áreas como el área escolar, el área comunitaria, le cuesta mucho trabajo mantener relaciones interpersonales adecuadas. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que las cosas generalmente salgan como espera, a desautorizar a las personas que pueden de alguna manera representar una figura de autoridad. Entonces, ¿por qué traigo aquí este tema, la coalición estable o alianza patológica intrafamiliar? Estamos viviendo en tiempos donde la familia cada día tiene que estar más unidas. Estamos viviendo en tiempos donde, por ejemplo, en ocasiones existe el desempleo. Las personas muchas veces cuando pierden su trabajo, no tienen trabajo, tienen que ir a vivir a casas de otros familiares, y es muy importante tomar atención a esto. ¿Por qué? Porque estas situaciones que generalmente pasan inadvertidas y no nos damos cuenta, o que de alguna manera sí las estamos viendo, pero no le brindamos la importancia requerida, son causas importantes del desarrollo de desórdenes emocionales infantiles y de desórdenes emocionales en los adultos. Cuando una coalición estable se establece, estamos hablando que es la intención de unirse dos personas de generaciones diferentes con la intención de hacerle daño a un tercero. Por ejemplo, tenemos ejemplos prácticos en las consultas donde existen 3, 4 hermanos, y en ocasiones uno de los hermanos se establece alianzas patológicas con otro de ellos, y por ejemplo en cuestión de roles del hogar, el hermano que es la víctima de los otros hermanos es el que tiene que realizar más labores en la casa, es el hermano que más lo critican, es el hermano que más lo comparan. Cuesta mucho trabajo, por ejemplo, tratar de que se visualicen las virtudes y las potencialidades que pueda tener él. Entonces, este hermano muchas veces crece con sentimientos de minusvalía, con autoestima muy dañada, con depresiones encubiertas, continúa disminuyendo el rendimiento escolar, o todo lo contrario, establece patrones reactivos violentos, no se ajusta a las normas dentro de la casa, y pueden comenzar las fugas fuera del hogar, las fugas de la escuela, la incursión en sustancias psicoactivas o drogas, y cuando venimos a ver, la causa fundamental ha estado porque
los tutores, los padres, que somos los que tenemos que estar pendientes de que las relaciones entre hermanos sean relaciones condicionadas en la colaboración, en el desarrollo de los valores, del amor, la paz, la cooperación entre ambos, no los tenemos presentes. Doctor, es muy difícil que la familia, quienes están alrededor, los padres o los tutores, se puedan dar cuenta que están cometiendo este tipo de situaciones para corregir. En muchas ocasiones es difícil, Fabricio. ¿Por qué? Porque hay muchas de estas conductas y estas dinámicas intrafamiliares que se han normalizado en la sociedad. Por ejemplo, vemos con frecuencia cómo los padres en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando tienen 2 o 3 hijos, tienen que ir a trabajar y todos están trabajando y delegan la responsabilidad en uno de los hijos del resto de los hermanos. Es un problema. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente parezca que es lo único que pueden hacer, cuando tú delegas a uno de los hermanos la responsabilidad de la disciplina del resto, estamos hablando que muchos de los hermanos primero no están preparados ni para ser responsables de ellos mismos. Como ya le delegamos la responsabilidad a ese hermano, en ocasiones toma actitudes contra los hermanos que no son las adecuadas y pueden ser, por ejemplo, maltratos físicos, maltratos verbales. No quiero decir que en toda la familia suceda, pero una gran mayoría de familias sucede esto y los padres no lo saben. Incluso en ocasiones cuando los padres lo saben porque uno de los hermanos se queja, muchas veces no le brindan la importancia adecuada. Y esto trae como consecuencia que incluso la persona o el hermano que es, en este caso, víctima, en muchas ocasiones genera resentimiento contra los padres, considere que los padres no lo quieren y que lo odian. Y esto al final va generando tantos desórdenes emocionales que repercuten en todas las actividades sociales. Son chicos que después les cuesta trabajo, por ejemplo, hacer amigos, que les cuesta trabajo, por ejemplo, mantener relaciones de noviazgo estables o de matrimonios. Pueden tener una capacidad intelectual alta, sin embargo, funcionan por debajo de sus posibilidades reales y cuando nos damos cuenta, son chicos muchas veces deteriorados. Tenemos el problema, doctor. Ya lo tenemos. ¿Qué hacer? Lo primero que quiero sugerir es que no normalicemos las relaciones entre los hermanos, sobre todo cuando existe entre los hermanos discusiones frecuentes. No las normalicemos. ¿Por qué? Porque cuando normalizamos las discusiones y decimos, no, discuten normal como todos los hermanos, estamos creyendo que lo que es común es normal. Y el hecho de que algo sea común y que lo veamos con frecuencia no quiere decir que sea normal. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a poder dialogar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que cuando existen diferencias de criterios, tenemos que aprender a resolverlas con el ánimo de que no se generen resentimientos. Pero los primeros que tenemos que estar claros de cómo hacerlo somos los adultos. En ocasiones, por ejemplo, podemos ver que hay adultos, familias que solamente han tenido hijas, por ejemplo, y siguen tratando de tener, por ejemplo, embarazos para buscar el varón. Cuando aparece ese varón en muchas ocasiones, ese varón se convierte en la figura principal de la familia, porque siempre uno de los dos padres quiso tener un varón. Y a partir de ahí esto puede generar, por ejemplo, alianzas patológicas entre los chicos que ya nacieron, precisamente porque observan que existen preferencias con relación a ese hijo. Entonces, es importante buscar ayuda especializada para que se les pueda orientar adecuadamente en cómo debe ser el manejo. Es muy importante también que los padres comprendamos que los hijos vienen al mundo, pero vienen al mundo no solamente para nosotros, sino para prepararlos para vivir. Y si nosotros no somos capaces de poderle inculcar estrategias de relaciones adecuadas, vínculos adecuados entre las personas, entonces esto va a tener repercusión en todos los ámbitos de la vida. Importante también saber que las coaliciones estables o alianzas patológicas intrafamiliares que se dan entre adultos para hacerle daño a un tercero, como cuando ocurre en las diferencias cuando hay dificultades en las relaciones de matrimonio y que se unen, por ejemplo, con el hijo para dañar a una mamá o para dañar al papá, o que de alguna manera quieren sacarle información al otro padre o a la madre por situaciones que ellos mismos no pueden resolver, vamos a ser responsables también de todos los desórdenes emocionales que se puedan generar en ese hijo. Doctor, lo ideal es el mismo trato para todos. Lo ideal es el mismo trato para todos. Grandes o pequeños. O pequeños. Y de hecho existen estrategias democráticas para trabajar con las familias que en muchas ocasiones no se conoce. Podemos estar hablando en algún momento de esto, de los estilos de comunicación intrafamiliares y cómo tomar adecuadas decisiones dentro de la familia para que no se creen ningún tipo de esta
situaciones que al final son factores predisponentes para desencadenar cualquier tipo de trastornos. Doctor, ha dicho ya que estas alianzas patológicas presentan inconvenientes o tienen problemas. ¿Serían tan serios como llegar a adoptar posiciones de depresivos, de intentarse suicidar, de intentar hacer cosas realmente que no están bien? Así es, Fabricio. Yo te puedo comentar que la depresión es el desorden emocional más frecuente siempre que hay una persona que sufre porque existen alianzas patológicas contra él. Pero esta alianza puede ocasionar eso allá, sí, puede ocasionarlo, es evidente y es frecuente. Cuando esto sucede, generalmente siempre la persona que lo sufre generalmente tiene una depresión, tiene altos síntomas de ansiedad, tiene dificultades para dormir, porque además llega un momento que la persona que sufre de estas alianzas patológicas contra él generalmente tiene que callar. No son muchos los que se rebelan contra esto. Los que se rebelan contra esto porque ya no lo soportan son los que caen en las conductas generalmente disruptivas y no funcionan bien ni en la escuela ni en el trabajo. Se unen a grupos que los aceptan, que generalmente son los grupos de la calle, pero los que hacen lo contrario generalmente se callan, tienen la tendencia a sufrirlo todo internamente, a obedecer aunque no estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque no tienen nadie en quien apoyarse. Entonces, sí generan depresiones importantes, puede llegar al intento suicida, a la conducta suicida, y algo frecuente. En muchas ocasiones incluso existen orientaciones sexuales que no son con las que realmente ellos nacieron ni quisieron tener, pero muchas veces estas alianzas patológicas se dan, por ejemplo, entre dos hermanos hombres con una mujer, o dos mujeres contra un hombre, por ejemplo. Y en ocasiones, incluso estas alianzas patológicas pueden llevar a que existan abusos sexuales infantiles. Y en muchas ocasiones tampoco los padres se enteran. Y cuando esto sucede, puede llevar a los niños a modificar su orientación sexual y pensar, por ejemplo, que es mejor la orientación sexual del mismo sexo porque son los sexos opuestos los que le han hecho daño. Entonces, se derivan tantas situaciones complejas y patológicas que al final tienen una repercusión muchas veces crónica en los chicos, que es importante brindarle atención. Y cuando está bien complicado ya esta situación, necesariamente tienen que recibir tipo de terapias, la familia entera, en este caso papá, mamá y la persona involucrada. Así es, Fabricio. Lo que más ayuda en estos momentos, cuando existen alianzas patológicas y el profesional lo identifica, es establecer la psicoterapia de familia. La psicoterapia de familia es una modalidad de tratamiento que en muchas ocasiones muchos profesionales no lo utilizan, no profundizamos en el tema, pero sin embargo es una de las modalidades de tratamiento que nos ahorra tiempo con los pacientes. No es igual cuando trabajas individual con un paciente a cuando la familia la tienes delante de ti y puedes ver cómo es la dinámica que se da entre ellos, cómo son los estilos de comunicación, cuáles son las estrategias de solución de problemas, cómo es que median los conflictos y resuelven los conflictos que se dan. La familia tiene que saber cuándo está siendo una familia funcional o cuándo está siendo una familia disfuncional, pero esto no se puede percibir si no trabajas en psicoterapia de familia. Y en la experiencia, cuando trabajamos, por ejemplo, en psicoterapia de familia, nos damos cuenta que ahí también podemos identificar, por ejemplo, qué recursos protectores tiene la familia. Cuando hablamos de recursos protectores, son las personas positivas dentro de la familia, que generalmente pueden ser un punto de apoyo para que las situaciones que se están dando dentro de la familia se puedan resolver. Y gracias a Dios, en las consultas, por ejemplo, en los inicios, era un poco difícil que las personas pudieran comprender la importancia de comenzar en psicoterapia de familia, pero uno ha sido insistente y ha sido enfático en muchas ocasiones en poderlo citar a todos, y cuando la familia comienza a percatarse que nosotros los especialistas no estamos en función de criticarles ni de cuestionarles, sino de ayudar, en función de colaborarles y ayudarles, y comienzan a ver los resultados, entonces por supuesto quedan satisfechos del tratamiento. Y es una sugerencia, o sea, la psicoterapia de familia dentro de los hogares donde existen coaliciones estables o existen estilos comunicativos que son patológicos, es vital trabajar en psicoterapia de familia. Y en ocasiones incluso, Fabricio, también hemos visto que hay padres, por ejemplo,
que de pronto estás trabajando la psicoterapia de familia y te dicen, no, pero yo quisiera que se trabajara individualmente con él. Entonces, es la visión que tienen de que si la persona con la que van a la consulta es el hijo, consideran que es el hijo el único con el que hay que trabajar y con el que hay que resolver el problema. Sin embargo, realmente, lo dice la psicoterapia familiar sistémica, cuando uno de los miembros de la familia se afecta, el resto también se afecta. Por todo esto, salud mental es mucho más, Fabricio, es mucho más que solamente pensar en tratamiento farmacológico o solamente pensar quizás en psicoterapia, es tratar de ver al individuo de una manera integral. Si se interesan por nuestros servicios, estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz, 101, entre Barbisotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas, en el Centro de Atención Integral en Salud Mental Chalón. Nos pueden ubicar al número 0994-2087-57 y allí estaremos gustosos de poder atenderle y brindarle la atención que usted necesita. Muchas gracias.